A raíz de que me fui yo a estudiar a México, el jefe de Hacienda me tomó muy buena voluntad y me mandó a hacer ese curso. Un Sí, curso breve, creo que fue de 3 o 4 meses. sí. Estuve yo en casa de mis parientes, los Morán de León, que vivían en la calle Brasil 74, en el departamento 504, me Se acuerda acuerdo. muy bien. Entonces, las clases que yo tomaba Sí, eran en el normal. Palacio Nacional. Ah, muy cerca de... Entonces yo estaba impresionado, yo recorría todo el palacio Sí, y yo pensaba, qué barbaridad, desde aquí se maneja México. sí. Aquí está el presidente de la República. Veía yo el monumento de Juárez que hay en en uno de los patios Sí, de de Palacio. Palacio, hay ahí un monumento a Juárez, y ese Sí, monumento yo recordaba que había sido construido con las armas que les habían arrebatado a los a los franceses franceses. Ujú. en la batalla del 5 de Sí, mayo. Entonces, pues yo lo veía con mucha admiración, donde claro, estuvo el primer congreso, las pinturas claro. de la escalinata, los frescos de Diego Rivera. Bueno, estaba yo encantado con mis clases que tomaba Ajá. yo allá. Eso me abrió un poco el aspecto, digamos, de interés de meterme más a manejar ya cuestiones fiscales. Sí, ah, Yo me sentía preparado, yo estudiaba mucho la ley del impuesto de la renta sí. y el código fiscal, que eran Ujú. los dos instrumentos que a mí me adiestraron en México, Ajá, que me sí, dieron clases de eso. Entonces, cuando yo regresé de allá, seguí yo trabajando en Hacienda, pero pues yo ahí no veía futuro. sí, Y siempre he sido una persona que ve adelante, Saúl, sí. siempre. Entonces yo decía, bueno, ¿cómo voy a estar yo dentro de 10 años? Y yo decía, no, pues yo no quiero estar como fulano, o yo no Sí, quiero estar como tal. Me gustaría estar como tal, bueno, pero sí, ¿qué hago para estar como él? ¿Qué sí, hago ahorita para llegar dentro de 10 años allá? Entonces yo hacía mis planes sí, y decidí por consejo de un amigo que yo tenía entonces, a quien conocí ocasionalmente, que era muy buena persona, que se llamaba J. Guadalupe Alcalá. Era un señor bajito de estatura, muy bondadoso. Entonces él me dijo que pues con lo que yo había aprendido, que yo podía llevar algunas sí. contabilidades. Ujú. Entonces decidí renunciar a la Secretaría de Hacienda y Y poner mi pone su despacho despacho. en el Ujú. año de 1950. Pongo yo la oficina en sociedad con el señor Alcalá. Y Sí. entonces él me dijo, mira, porque yo le decía, oye, pues a mí me faltan conocimientos, yo no me Ujú. sentía todavía muy bien. Dijo, aquí está un muchacho que sabe mucho de contabilidad, que se llama Sí. Jesús Medellín. Jesús, no, Pepe, perdón, Pepe. José José Medellín, Medina. Pepe Medellín. Jesús es otro. Sí. Pepe Medellín era hijo del director federal de educación. Entonces el director federal de Sí. educación lo había formado bien, ellos venían de San Luis Potosí y le propusimos que se asociara con nosotros, se asoció con nosotros y Sí. nos fue de gran utilidad porque me permitió a mí pues más o menos empezar a entender un poco lo que era pues llevar las Las contabilidades contabilidades. modestas que Claro. llevábamos Ujú. entonces porque eran negocios pequeños. Yo haciendo una autocrítica de mí mismo, me sentía que no sabía bien y tomé un curso por Correspondencia. correspondencia. Sí. Fíjate una cosa muy curiosa, en la Escuela Bancaria y Y Comercial. comercial. Sí. Y estudié en la Escuela Bancaria y Comercial 1 o 2 años. Sí. Yo recibía mis cursos en unos sobres amarillos donde me mandaban todas mis clases y yo los estudiaba y los contestaba. Y Sí. había otro estudiante haciendo exactamente lo mismo que yo, porque siempre me decían, hay otro y comparaban las Bueno, sí, sí. calificaciones de él con las mías, Ajá. ¿verdad? Y era Rogelio López Ujú. López. Don Rogelio. Ajá. Y él Sí. siempre que me ve, se acuerda, me dice, Humberto, ¿te acuerdas cuando estudiábamos por correspondencia? ¿Sí? Correspondencia. Porque así como me lo decían a mí, se lo Sí. decían a él. Sí, así Entonces, es. estudié yo por correspondencia, pongo mi despacho,
nos ayuda mucho Pepe Medellín, estábamos Pepe Medellín, el señor Alcalá y yo de socios, pero después cambiaron al director federal de educación de Aguascalientes a Sí. San Luis y se llevó a su hijo, entonces pues ya me quedé yo solo con el señor Alcalá, luego el señor Alcalá quiso poner su propia oficina él para hacer otro tipo de trabajos y me quedé yo solo. Y ahí mi despacho empezó a progresar y a progresar y a progresar y no paró de progresar. Entonces fue cuando yo me metí a estudiar al Instituto de Ciencias. Entonces yo tenía mi oficina y me metí a estudiar al instituto. Yo iba a mis clases, pero ya tenía coche. Yo llegaba y paraba yo mi coche por la calle Morelos y iba yo a mis clases en secundaria. Entonces mis compañeros, entonces como siempre he sido yo muy participativo. Entonces pues se vinieron las elecciones para la mesa directiva del Círculo de Estudiantes. Jesús, un muchacho que fue posteriormente médico, me invitó y estuve yo en su directiva y participábamos muy activamente. Y después yo me lancé para presidente del Círculo de Estudiantes. Y mi contrincante fue el licenciado Nájera. Y era rector el ingeniero Vargas Tapia. Y él era un rector militar, era una gente sumamente exigente. Y entonces, pues él veía con más simpatía a Juan Nájera que a mí, porque Juan Nájera pues era más dedicado a la escuela y yo trabajaba y estudiaba. Entonces, yo fui a visitar todos los salones y hablaba con los muchachos y les presenté un programa de 10 puntos de trabajos. Bueno, total, que entonces dijo el rector, bueno, pues una asamblea, democráticamente que se elija. Y se paró él en la puerta para que cada quien, en el momento en que enseñara su credencial, le daban su boleta para votar. Y así todos, se llenó el aula Pedro de Alba. Arriba, el auditorio, entonces, pues ya pasó Juan Nájera y dijo su plan, y lo pasé yo y dije el mío, y total, gané yo, con una abrumadora mayoría. Entonces, formé yo mi directiva. Recuerdo que estaba el doctor Raúl de Luna, estaba Enrique Morán Cruz, era el vicepresidente, Vinicio Robles, varios, tengo por ahí alguna fotografía. Prácticamente gran parte de ellos maestros posteriormente de la universidad. Todos fueron profesionales muy distinguidos. Y se hizo la directiva y entonces nos pusimos a trabajar y donde sacábamos dinero con el fandango estudiantil, que lo hacíamos junto con las muchachas de la Normal. Entonces, con quien yo hablaba en la Normal era Gelus Ávila, la esposa de Víctor Sandoval. Ella era estudiante entonces en la Normal. Yo hablaba con ella y organizábamos el fandango, cobrábamos y bueno, pues nos fue bien y arreglamos unos salones y hicimos varias cosas y bien. Entonces, luego me metí a los concursos de oratoria, que fue otra etapa importantísima de mi vida, Saúl. Sabemos que usted obtuvo buenos laureles. Como pasó fue así. Hubo una convocatoria, los concursos nacionales de oratoria los organizaba el periódico El Universal en la Ciudad de México. Y el rector del instituto organizó el concurso de oratoria, invitó a todos los estudiantes que se quisieran inscribir. Entonces, yo me inscribí, nos inscribimos 8 estudiantes. Y el jurado era un jurado de primera, porque mira, era el doctor Pedro de Alba. Qué verdad, ¿no? Fíjate. Bueno, yo tengo fotos cuando yo tomé posesión como presidente del Círculo de Estudiantes. Está el gobernador del estado, que era el profesor Gámez Orozco. Está don Pedro de Alba. Está la esposa del gobernador, Jesucita. Y está el rector, ingeniero Vargas Tapia, y estoy yo. Fíjate, la toma de posesión que le daban era, pues, Aguascalientes era desde luego una ciudad muy pequeña, pero le daban un gran peso porque era la máxima institución educativa.
Entonces, el jurado, pues era un jurado de primerísima, ¿verdad? Y el jurado del concurso de oratoria. Sí. Entonces, yo tenía muchísimos deseos de participar. Y me iba, había una arboleda por ahí enfrente a la vinícola de Aguascalientes, yendo de aquí para allá, Zacatecas, del lado izquierdo, Sí. con árboles muy añosos, eucaliptos muy viejos. Y yo me iba ahí en las mañanas a decir discursos. Y ponía yo temas, o escribía yo temas, así en papelitos, y luego yo los sacaba para ver cuál tema me tocaba, y yo improvisaba y hablaba y decía discursos. Y yo quería destacar, ¿verdad? Y eso de la oratoria fue en mi vida determinante. ¿Y qué fue lo que lo llevó a esa actividad? Eso, simplemente el deseo de participar. Sí. Entonces, yo me había enterado por las clases que yo tomé en el instituto de lo que había vivido Demóstenes, de que era medio tartamudo y que se ponía piedritas abajo de la lengua y que se iba junto a donde estaba el pegar de las olas del mar para dominarlas con su voz. Y pues era un soñador en cierta forma, ¿verdad? Lleno de ideales en mi pensamiento. Pero yo quería, eso no revela, sino el interés de sobresalir, el interés de ser actor de tu momento. Cada quien va viviendo su momento, ¿verdad? Entonces, ese momento que yo vivía, yo quería ser un actor y participar y todo. Total, que gané el concurso. Estaba también el licenciado Benito Palomino en el concurso, en el jurado, perdón. Y entonces él era un orador muy fogoso. Sí. Yo recuerdo que él hizo un discurso muy bonito a raíz de que y estaba también de jurado don Gustavo Talamantes, que era el director del periódico El Sol del Centro, Gustavo L. Talamantes. Sí. Entonces era un jurado, nomás, don Pedro de Alba, el gobernador Gámez Orozco, el rector, el licenciado Palomino, que era entonces creo que diputado federal, luego el don Gustavo Talamantes, o sea, era un jurado de primera. Políticos y gente de un alto nivel de formación, lo ¿verdad? Lo más importante, don Pedro de Alba, no se imagina.